Bueno amigos, pues ahora nos encontramos con el maestro Eric Casablanca, que nos va a platicar sobre esta relación que tiene el Día de Muertos con el virreinato, con ese periodo histórico que nos ha tocado en el país, así como la visión hispánica que ha tenido esta celebración en la cultura del mexicano. Eric. Ok, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Hay que pensar, no hay que olvidar que el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos son en realidad una festividad católica propiamente, que bueno, España desde la antigüedad tomó suya por ser un país católico. Una vez que se conquista México, los frailes, los evangelizadores intentan de adaptar las festividades de los muertos en la cultura prehispánica en un sincretismo con el catolicismo, y nace el Día de Muertos. Ahora, el Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre y es básicamente celebrar o conmemorar de una forma solemne a todos los santos no canonizados de la Iglesia Católica. ¿Por qué los santos no canonizados? Bueno, tú conoces que hay un santoral. En el santoral entran ciertos santos mucho más reconocidos que otros, pero en esta época o en ese día se celebra a los santos que no entran en ese santoral, como los perseguidos, como los primeros cristianos perseguidos durante la época del Imperio Romano. En ese día se festeja a todos ellos y a todas las almas que una vez que fallecieron pasaron por el purgatorio y ascendieron al cielo. El Día de los Fieles Difuntos es el día en el que se ora para conmemorar a los muertos que se encuentran penando en el purgatorio. Y es muy interesante porque así como aquí en México se hace cierta festividad, a pesar de que aquí es muy alegre, en algunos otros países católicos, por ejemplo España, la gente también va al panteón, lleva flores, y así como aquí se come pan de muerto, allá hay algo que se come que se llama hueso de santo, que es como una pasta de mazapán que tiene un centro relleno de, no recuerdo, como de una especie de mermelada, que se llama hueso de santo, y también se comen buñuelos durante esa época. Perfecto. Sí, entonces esa festividad se acomodó muy bien con las festividades prehispánicas, se hace ese sincretismo y da origen al Día de Muertos. Ahora es muy importante, por ejemplo, aquí en México se celebra mucho esa teatralidad en el Día de Muertos. En España también, no de la misma manera, pero por ejemplo, ¿has escuchado hablar de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla? Sí. Bueno, en España y aquí en México también, me parece, se suele representar durante 1 y 2 de noviembre esa gran obra de teatro, debido a que tiene la temática de la muerte está muy, muy, muy presente durante toda la obra de teatro. Bien, Eric, ahora platícanos tu perspectiva, tus ideas sobre este momento del año. Ok, fíjate que a mí en realidad me gusta muchísimo el otoño, y me gusta mucho esta época del año, y me gusta mucho el Día de Muertos. ¿Por qué? Porque es una festividad, ese sincretismo que da el Día de Muertos, me gusta mucho porque es como, no sé si decir, como una solemnidad muy colorida, ¿no? Lorca, Federico García Lorca, diría que tiene duende. ¿Qué es el duende? En pocas palabras, ¿qué es el duende? Bueno, yo no, ni siquiera él mismo podía explicarlo en realidad, pero da muchos ejemplos de ello, y es como esa entre solemnidad, entre melancolía y nostalgia, que ciertas obras de arte, que ciertos paisajes nos pueden remover en los sentimientos, ¿no? Y el Día de Muertos es exactamente eso. Tú ves mucho color, ¿no? En las ofrendas ves el papel picado de morado, las flores de cempasúchil, el color de la comida, los colores, todo eso te despierta como un pequeño misticismo. Justamente como extraño. Una celebración, ¿no? Exactamente, pero a la lo vez solemne, como una misa, por así decirlo. Pero a la vez sabes que también es eso, o sea, que es una celebración solemne. O sea, que tiene ritos. Que tiene ritos, exactamente. Y sin embargo, hay cierto toque de alegría también por lo colorido. Ese contraste es lo que básicamente podríamos decir que es duende. Y ahora con las manifestaciones de, por ejemplo, la música, las canciones que estabas platicando. Bueno, tú sabes bien que no hay canción que represente mejor ese tipo de construcción de lo que podríamos llamar el duende, aunque muchos seguramente golpearían mi cara por lo que estoy diciendo. La Llorona de Chabela Vargas. ¿Por qué de Chabela Vargas? Más bien, ¿por qué La Llorona y por qué de Chabela Vargas? Bueno, ¿dónde podríamos, digamos, encontrar como esa manifestación del duende? García Lorca refiere en esa conferencia a unas mujeres que cantan flamenco, que cantan saetas, les llaman allá. Esa voz que tiene como un poco aguardientosa, grave, que se escucha como
destruida, no sé cómo podríamos decirlo. Si tú te das cuenta a la hora de que escuchas la versión de Chabela Vargas, tiene esa esencia como melancólica, o sea, la letra es melancólica en sí, es triste. Pero bueno, no es lo mismo escuchar, por ejemplo, la de Chabela Vargas que la de Jimena Sariñana, que es nefasta, que no provoca nada, a cambio, por ejemplo, la de Chabela, su voz te hipnotiza a tal punto en el que pones atención, aunque ya te la sepas, aunque ya la has escuchado infinidad de veces, le pones mucha más atención. Y hay algo que en ese momento conecta, su voz conecta contigo de alguna forma. Y eso es el duende. Y eso es el duende. Transforma tu estado de ánimo, de algún modo, ¿no? O sea, tú has escuchado La Llorona, te quedas pensando en la letra, pero de repente termina la canción y no te sientes normal, algo en ti se movió, y eso es lo que básicamente provoca el duende de García Lorca. Y para Eric Casablanca eso también provoca el Día de Muertos. Sí, claro, el Día de Muertos tú vas a las calles y no se siente igual que otros días. Creo que ayuda mucho, por ejemplo, pues la época del año, ¿no? El otoño, el sol es totalmente diferente, es como, cae como más lento, no sé cómo decirlo. Incluso el color que da el sol de la época a toda la ciudad es totalmente diferente. Pues la calle, a pesar de que los niños salen a pedir dulces y todo esto, pues no se siente igual, se siente como una sensación medio extraña, ¿no? Estás consciente de que es el Día de Muertos, algo cambia ahí, ¿no? Muy bien, Eric. Ahora cuéntanos tu mejor experiencia que hayas tenido en la celebración de Día de Muertos a lo largo de tu vida. Cuando mi abuela me explicó más o menos de qué iba la ofrenda, yo tendría como unos 6 años. Me acuerdo que regresé de la primaria y mi abuela estaba poniendo la ofrenda e hizo guisados, ¿no? Ese día hizo realmente guisados y me decía que, pues... ¿Qué hizo? Me acuerdo que hizo pollo en salsa verde porque era lo que más le gustaba a mi abuelo. Qué rico. Y me dijo que era de buena suerte, o sea, después de que pasara el primero, pues era el segundo, el día 2, no me acuerdo. Que te comieras tú la comida que había dejado en la ofrenda era de buena suerte, que traía buena suerte. Yo le dije, yo me la quiero comer, ¿no? Y me la comí, justamente. Y al día siguiente, en ese entonces los 10 pesos valían bastante. Al día siguiente me encontré 10 pesos. Y fue como muy chido, fue como, wow, sí funciona, ¿no? Y ya todos los años, durante unos 3 años más, me comía te agasajabas toda la comida de la ofrenda. Sí. Y fíjate que es muy curioso porque, por ejemplo, en mi familia se tiene la tradición de que no se debe comer la comida de la ofrenda, ¿sí? Porque es casi como si ya la chupara el diablo, ¿no? Bueno, no. como el muerto. O sea, que era parte de esa solemnidad de decir la comida es del muerto y es de él, no te la puedes comer. No, hombre. Que va muy diferente incluso cuando, por ejemplo, en Michoacán, no me acuerdo en qué estado, que comen en el panteón, ¿no? Que tienen la cena ahí, sí, con el difunto. Pero mira, es muy chistoso lo de tu familia. Sí, es muy chistoso porque mi abuela me dijo eso y pues sí, funcionó bastante bien, al menos para ser niño. Recuerdo que funcionó bastante bien. Y alguna otra, hace como unos 3 o 4 años en CEU, justamente fuimos a las ofrendas al espacio escultórico. Y recuerdo que fue una tarde muy bonita. Porque ¿cómo era? Describe cómo era el lugar. Creo que estaban dedicadas a Frida Kahlo en el espacio escultórico. Ya ves que están como esos bloques gigantes. Había de todas las, bueno, de varias escuelas de la UNAM. Y me gustó mucho porque todas las ofrendas eran como muy características, ¿no? O sea, eran muy originales. Eso fue lo que más me gustó. Algunas veces ahí en CEU llega a ver que las ofrendas se parecen bastante entre sí. Pero estas fueron únicas, cada una en su forma. Incluso había un par de Diego Rivera. Entonces fueron bastante buenas. Y habían encendido en algunas copal y así. Entonces el olor era como muy agradable. ¿Te gusta el olor del copal? De más que nada del cempasúchil, pero así como una esencia muy, muy agradable. Los colores, los olores y una solemnidad, como dices. Una festividad más. Excelente. Entonces, en pocas palabras, concluyendo todo esto, ¿qué significa para ti el Día de Muertos? El Día de Muertos para mí sí significa más bien una celebración, ¿no? Creo que la muerte es algo que debemos de celebrar de algún modo, siempre tenerle miedo, pero hay que celebrar que hoy estamos vivos y que mañana no, pero no importa. Siempre habrá algo que dejemos aquí que sea una marca para los que nos importan y para los que importamos. Y será recordado también como una fiesta, ¿no? Como algo que también nos caracteriza a los mexicanos. Sí, claro. Sí, efectivamente.